Bienvenidos a Tan Claro como el Agua, el podcast donde exploramos los temas más relevantes en torno al vital líquido, de la mano del arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, a nuestro podcast, Tan Claro como el Agua, dirigido especialmente a todos los usuarios de Agua y Drenaje de Monterrey. El día de hoy vamos a tratar un tema que genera mucha controversia porque se habla de cifras entre los medios de comunicación que no son muy exactas y nosotros quisiéramos en esta ocasión no nada más aclarar las cifras de las fugas, sino también explicar cómo se producen las fugas y cómo estamos trabajando para resolverlas. Quiero partir de una cifra que se ha mencionado en diversos medios de comunicación, donde dicen que el 40% del agua que se abastece en la ciudad se desperdicia. Esa cifra es inexacta. A eso se le llama el agua no contabilizada. Y el agua no contabilizada se divide en 3 subcategorías. Una, que es la que vamos a hablar hoy, que son las fugas. Esa sí es agua que se pierde. Pero las otras 2 no es agua que se pierde, es agua que sí se aprovecha, pero que no la tenemos contabilizada, ya sea porque nuestros medidores están viejos o fallan, o porque hay conexiones que son irregulares, conexiones donde prácticamente se están robando el agua. Entonces, hoy no vamos a hablar ni del tema de medidores ni del tema de robo de agua, sino exclusivamente de las fugas. Ciertamente las fugas es un problema muy importante porque es un agua que ya trajimos desde su fuente de origen, ya sea la presa El Cuchillo o los pozos Huasteca, ya la potabilizamos y realmente es un agua ya de muy buena calidad. Entonces es importante reducir esas fugas. Y para eso nos acompaña el día de hoy el responsable principal de toda esa área, que es el director de operaciones, el ingeniero Manuel Osejo. Le voy a pedir que se presente, por favor, que nos platique un poquito de tu trayectoria. Gracias, muchas gracias, arquitecto. Antes que nada, agradecer la oportunidad, porque sí es importante que la comunidad se entere, nuestros usuarios sepan todo lo que hacemos para poder lograr entregarles el servicio que ellos están pagando. Mi nombre es Manuel Gerardo Osejo Miramontes, yo soy ingeniero civil de formación. He estado en diferentes dependencias. Anteriormente ya me había tocado estar al frente de una dirección de operaciones en otro organismo operador, principalmente en el de la ciudad de Tijuana, Baja California, donde soy originario. Posteriormente he estado en diferentes áreas, tanto de construcción, en pavimentos, edificaciones. He tenido la suerte de trabajar en diferentes áreas de la ingeniería civil, pero principalmente en lo que es el agua y drenaje. Por ello, cuando tuve la oportunidad de participar aquí con el equipo, vine muy entusiasta porque pues, nos gusta mucho poder participar en lograr mejoras para los organismos. En este caso, un organismo tan prestigiado como Agua y Drenaje, pues es un honor estar aquí trabajando con ustedes. Perfecto, pues también para nosotros nos da mucho gusto porque has traído muchas innovaciones, gracias a lo cual pues estamos mejorando bastante en nuestra productividad y en la respuesta a los problemas de fugas. Yo quisiera partir de una cifra que tenemos aproximada, es una cifra que varía mes con mes, pero traemos aproximadamente un 13% de nuestra agua se considera que se está fugando. Entonces, el primer tema es si esa cifra te parece correcta y sobre todo compararla con estándares internacionales en materia de fugas. Sí, efectivamente, el dato que nosotros tenemos registrado con los análisis que hemos hecho es que andamos aproximadamente en cuestión de fugas, por como bien lo mencionaste al principio, hay muchos factores que determinan un agua no contabilizada, pero hablando particularmente de fugas, los números que nosotros obtenemos es el 13%. Aquí es importante comentar que basados en el MAPAS, que es el manual de agua potable, saneamiento con agua,
Un organismo a nivel mundial debe de andar entre un 15% aproximadamente del agua que produce en fugas. Ese es el estándar a nivel mundial. En México, por las situaciones y las condiciones un poquito diferente a otros países más desarrollados, anda en un 20%. Nuestros números que nosotros obtenemos marcan el 13, entonces consideramos que aunque puedes escuchar como un número muy alto, estamos podemos decir, dentro de los estándares de los organismos operadores en cuanto a fugas. Yo por ahí he escuchado casi que los mejores del mundo andan entre 6 y 7%. ¿Tú crees que algún día podremos llegar aquí en agua de drenaje a esas cifras? Claro que sí, todo es posible. Aquí lo único es que se necesita mucha dedicación y mucha inversión en infraestructura, porque básicamente uno de los principales problemas pues es eso, ¿no? La antigüedad de las redes, que es lo que más problema nos genera. En alguna ocasión me platicabas, Manuel, que uno de los problemas que tiene nuestra red es que muchas de las tuberías son tuberías de asbestocemento. Platícanos un poco por qué esas tuberías generan problemas para fugas. El material con el que se compone esta tubería, con el tiempo se va dañando con el paso del cloro y lo hace muy vulnerable a cualquier movimiento que se presente, ya sea por la misma presión, la misma velocidad del agua, por algún movimiento externo, porque inclusive hasta el peso de un camión repartidor, dependiendo de la profundidad de la tubería, pero puede afectar y puede provocar grietas, que este tipo de material se puede ir longitudinalmente y dañarnos pues un tubo completo. No son fugas puntuales que sea un orificio, sino que son líneas, y eso nos complica más la reparación porque hay que hacer cambios de tramos completos. Y este material, como sabemos, pues hace poco más de 20 años que ya se renovó, ya se decidió en su momento que habría que cambiar el material que utilizamos para distribuir el agua, y se permitió en aquel entonces que las ciudades que ya tenían esa infraestructura se mantuviera, pero que ya no se estuviera construyendo. O sea, se prohibió el asbestocemento. Exacto. Tenemos una idea de, primero, nuestra red de distribución de agua son más o menos 16,000 kilómetros, ¿verdad? Sí, un poquito más, pero sí andamos en ese número, y consideramos nosotros que un 60% aproximadamente sigue siendo de asbestocemento. Entonces, esa es una de las causas fuertes de la problemática de fugas, estos tubos que con el paso del tiempo se van dañando. Incluso hay que comentarle a la gente que las tuberías de agua potable van relativamente superficiales, más o menos ¿a qué profundidad? Sí. Por norma deben de ir a 1.20 del nivel de la calle, la profundidad que deberían de tener máximo, pero pues depende mucho de la topografía, las condiciones del suelo. Aquí podemos tener tuberías hasta en ocasiones de 80 centímetros, que nos hace más vulnerables, ¿no?, a tener ese problema. Un camión de carga cargado puede generar una presión en el pavimento que rompa esta tubería. Sí, exactamente. Sí, puede provocar algún movimiento brusco en el camión, algún frenón, etcétera, ¿no?, que pueda generar. ¿Y ahora las tuberías de qué material son? Desde el 95 creo que cambió la norma. Sí, digo, lo que más actualmente, sacando costo-beneficio, lo que más nos ha beneficiado es el material de PVC, polivinílico, que es un material que es muy fácil de instalar. Tiene como todos pues tenemos que tener cuidado con el procedimiento constructivo, porque también es importante en este tipo de material cuidar cómo lo construimos. Es importante que tenga su cama de arena. Ese material es básico Su cama de arena. Que si donde lo vamos a explantar, que sea un material que permita cierta flexibilidad, porque nos hemos encontrado en ocasiones que este tubo se desplanta directamente sobre un suelo natural con boleo, con piedras, y en ocasiones la misma vibración que se genera con el paso del agua puede provocar que este material se genere rupturas y provoquen la fuga, ¿no? Entonces sí es importante también tener cuidado en el procedimiento constructivo.
Oye, en el año 2022, pues recordamos esa terrible sequía, parte del 23 también, y tuvimos pues momentos en el que se cortaba el agua en ciertas zonas de la ciudad. ¿Esto le afecta a la tubería? Sí, claro, el hecho de detener el flujo y posteriormente arrancar se debe de tener mucho cuidado porque a la hora de generar nuevamente el arranque del agua, principalmente genera burbujas de aire. Si no tenemos cuidado, esas burbujas de aire nos pueden generar muchísima presión al interior del tubo y pues obviamente que nos provoque fugas si no tenemos la suficiente escape del aire dentro del paso del agua, nos puede generar fugas. Por eso es importante y máxime, como decimos que existe tubo de asbesto cemento en gran mayoría de nuestras redes, tenemos que tener muchísimo cuidado en el control de esos paros y arranques y sobre todo mantener con buen mantenimiento todas las válvulas, tanto expulsoras de aire como las válvulas que controlan el flujo, porque en ocasiones no puedes controlar totalmente porque queda abierta la válvula, no sella bien, etcétera. Entonces sí nos obliga a tener más trabajo preventivo para evitar que los arranques y cuando tenemos el flujo nos esté generando pues problemas en la tubería que nos provoquen las fugas. Y ahora, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos, Manuel, es el tema de las fugas que tenemos visibles, pero también hay fugas no visibles. Platícanos un poquito al respecto. Sí, pues digo, la fuga visible obviamente la vemos, llegamos, abrimos, reparamos. La no visible es la que en ocasiones nos genera el problema del gasto del agua sin darnos cuenta. O sea, nosotros llegamos y revisamos un área que la seccionamos, un circuito que le llamamos de esa parte. Tenemos que medir cuánto entra, cuánto sale. Y con esa diferencia contra lo que se facturó es cuando empezamos a buscar, ¿verdad? Fugas. Y cuando nos dan esos rangos, que por lo regular los revisamos por las noches, cuando la gente ya no está consumiendo normalmente mucho flujo y tenemos que mantenernos con un gasto mínimo y con una presión mínima para lograr identificar si en un horario nocturno se está consumiendo más de 1.5 litros por segundo de un circuito, podemos decir a lo mejor de una manzana, pues algo está pasando, porque es mucho, fuga exacto, no visible. Y bueno, y ya dices, ok, aquí hay una fuga no visible, pero ahora, ¿cómo la encuentras? Exacto. ¿Qué tecnologías utilizamos para encontrar esas fugas no visibles? Cuando son en redes, porque también tenemos para revisar en acueductos líneas principales, cuando son en redes, o sea, vamos dentro de la ciudad, utilizamos dos. Uno es utilizando sonido. Con el paso del agua se ponen unos aparatos que correlacionan el sonido y con unos geófonos que son unos audífonos que permiten ampliar el sonido del paso del agua, permite identificar, pues vamos a decir, el golpeteo del agua con la tierra. Identificamos los puntos probables donde pueda haber una fuga. O sea, es un trabajo, la verdad, es muy interesante, sí se necesita mucha práctica porque hay que tener pues habilidad para identificar bien el sonido, etcétera. Pero es un método que utilizamos y que normalmente nos da muy buenos resultados. Tenemos otro equipo que es utilizando gas helio. Este equipo también lo utilizamos cuando ya el sonido no nos permite detectar por el sonido del ambiente, por el medio ambiente, o en ocasiones, aunque esté el sonido, no logramos identificar el punto. También utilizamos gas helio que se inyecta en la red y se va midiendo, se hacen perforaciones en el pavimento y se mete un sensor que mide la concentración del gas y es como podemos ver dónde está el punto. O sea, ahí ya no dependemos del sonido, ahí sí ya es un detector por la cantidad de gas concentrado en el punto que consideramos hay una fuga. Ahora, una de las innovaciones importantes que tú has traído aquí ha sido la tecnología de reparación, porque hay que decirle a la población que reparar una fuga es un trabajo muy complicado que requiere un gran desgaste físico. En el pasado todo se hacía a mano, con barra.
los muchachos rompiendo el pavimento con una barra ¿cómo le llaman a la barra? La de pala ancha, ¿te refieres? Sí, la ancha, pero tiene un nombre, ¿cómo le llaman? Bueno, hay un nombre que me dijeron ahí. Una barra. Sí, bueno. Y hay que abrir y hay que llegar a la fuga y hay que destaparla, hay que arreglar y luego hay que volver a tapar. Todo eso en una condición normal pues toma mucho tiempo y mucho desgaste físico. Y tú has estado innovando aquí en Agua y Drenaje para que esto se haga de una manera más expedita y con más tecnología. ¿Nos quieres platicar un poco? Sí, de entrada, vamos a decir como anécdota, cuando yo llego a participar aquí con el equipo y pues empiezo a investigar la forma en que se trabaja, cómo reparan, cómo atienden, me empezaron a platicar que pues gran parte del trabajo todavía lo hacían demoliendo la carpeta o el pavimento con una barra y posteriormente ya el material, la tierra la excavaban a pico y pala, ¿no? Con un pico convencional, herramienta manual. Entonces les preguntaba yo que por qué no utilizaban las retroexcavadoras, una herramienta muy común, un equipo mecánico que facilita y da más rendimiento. Me comentaban que porque eso lo hacían mediante contratistas externos. Entonces, pues yo empecé a revisar eso y me daba cuenta que en ocasiones, pues el contratista externo, por más ganas que le eche, en ocasiones no tiene la disponibilidad, no trabaja 24/7, que nosotros pues tenemos que estar 24/7, no podemos esperar que una fuga, espérame para la mañana, ¿no? Claro. Tenemos que controlar. Entonces yo les decía, me daba risa porque yo no lo podía creer, le digo, ¿cómo que? Le digo, pero si es una zanja de, no sé, de 50 metros con unos 50 de profundo, ¿cómo la hacen? Pues a pico y pala, me decían. Demolemos con barra y le decía, oye, pero ¿también hacen pirámides? Les preguntaba. O sea, la verdad no lo podía creer. Entonces empezamos a buscar opciones y gracias al apoyo, obviamente, que nos has dado y la confianza, empezamos a comprar equipo, nos empezaron a autorizar, porque a pesar de la situación, pues como tú decías, estamos en una etapa muy complicada, de mucho gasto, y requería bastante inversión. Sin embargo, hicimos una primera adquisición y me da risa porque al principio había gente que como que no lo aceptaba mucho porque estaban acostumbrados obviamente a trabajar de esa manera. Y ahora recientemente ya vienen y me exigen que ellos también ocupan una retroexcavadora. ¿Por qué? Porque la verdad es de que nos ha dado mucho rendimiento. La gente hace más con menos esfuerzo. Y eso también nos ha ayudado mucho a bajarle el indicador de los tiempos de atención a las fugas. También nos dimos a la tarea pues de comprar otro tipo de herramientas y accesorios como cortadoras, equipo para compactar, inclusive equipo que excava con agua a presión, exacto, ¿cómo se llama? Inclusive compramos unas excavadoras porque nos pusimos a investigar. Esta herramienta pues excava con agua a presión, pero nos ayuda mucho en las zonas donde hay tuberías existentes de otras compañías, ¿verdad? Háblese gas, háblese teléfono, etcétera. Porque normalmente cuando tú llegas con un equipo mecánico como una retroexcavadora, puede ser que dañes alguna instalación que no esté identificada. Sin embargo, con este equipo empiezas a excavar. Cuando tú empiezas a imaginarte que a la profundidad puede haber un otra tubería, y este equipo te permite descubrir el tubo sin dañarlo. O sea, te lo limpia prácticamente. Sí. Y eso nos ha ayudado mucho porque no provocamos daños que nos generen más tiempo en la reparación. Y esas hidroexcavadoras nos ha funcionado mucho también para avanzar más rápido en los trabajos. Porque aquí la atención y lo que nos interesa mucho también es atender lo más rápido posible, controlar la fuga, ¿no? Más o menos, ¿en cuánto tiempo estamos atendiendo una fuga? Nosotros tenemos el indicador, la meta que tenemos debe de ser de 48 horas. Máximo. Sin embargo, máximo, así es. Sin embargo, estamos ahorita, el indicador lo estamos obteniendo en menos de 24 horas, estamos controlando la fuga. Obviamente falta el resto del trabajo para terminar, estar concluido, pero lo que nosotros queremos es
lo menos posible que se esté tirando el agua en lo que reparamos y llegamos y controlamos. Entonces, ese indicador andamos aproximadamente el 99% de los casos los atendemos antes de esas 48 horas. Casi pudiera decir que la gran mayoría se atiende 24 horas. Hay ocasiones que no sucede, pero es porque a nosotros, ya en nuestra área en particular, las áreas que atendemos, no nos llega a tiempo el reporte, porque muchas veces los ciudadanos no usan los medios directos con agua y drenaje y creen que porque lo reportaron en algún lado que no es agua y drenaje, pues nos llega el aviso y eso en ocasiones retrasa que nosotros nos demos cuenta de alguna fuga, ¿no? Y luego viene el tema de rellenar y compactar y todo eso. Eso ahora también lo estamos haciendo directamente. Exactamente. También, principalmente, ahorita estamos atendiendo las vialidades principales, porque una de las situaciones que nosotros nos preocupó también cuando llegamos es que para nosotros la responsabilidad es de agua y drenaje. No podíamos decir que aquí le decían que era parte del trabajo del contratista y por eso no se terminaba. Yo no estaba muy de acuerdo con eso porque finalmente es responsabilidad de agua y drenaje. Entonces empezamos a habilitar cuadrillas con personal propio y empezamos a atender las fugas o los reportes principalmente en las vialidades donde son más conflictivas. Donde hay más tráfico. Porque obviamente es bastante trabajo. Nosotros nos llegan reportes de un poco más de 300 fugas al día en toda la zona metropolitana. Entonces es complicado pues atender que nosotros mismos con personal propio atendamos todas. ¿Cuántas gentes tienes para esto? O sea, en la dirección de operaciones somos 2.500 personas. Aproximadamente el 20% será administrativo, el resto son cuadrillas de campo que atienden. Pero aún así, pues nos es insuficiente porque cada vez nos crecen las tomas mucho más que el personal que podemos estar contratando. Entonces cada vez se nos incrementa el trabajo y por eso es que estamos buscando herramientas que nos ayuden a tener más rendimiento, porque también es importante, pues obviamente, cuidar las finanzas del organismo, ¿verdad? Y por supuesto, el combatir las fugas no solamente nos ayuda a tener más agua, sino también a que el desempeño de la organización pues sea más eficiente. Y evidentemente el poderlo hacer más rápido pues es la meta que todos nos hemos planteado. Dices que más o menos 300 reportes diarios. Y en cantidad de agua recuperada al mes por fugas visibles o no visibles, ¿tienes un estimado? Nosotros tenemos una meta de recuperar al año 600 litros por segundo. ¿Al año o al mes? No, al año. Al año. Este volumen de agua, en ocasiones hemos platicado con otros organismos hermanos y dudan mucho que lo logremos porque la verdad es que es un volumen de agua lo que esto representa difícil de lograrlo. O sea, es una recuperación neta, es decir, porque cada vez reparas una fuga, pero salen nuevas, ¿no? Sí, para nosotros tener este número, llegamos, hacemos un levantamiento, medimos, sacamos los datos y calculamos cuánta agua es la que se estuvo desperdiciando. Aproximadamente calculamos desde que nos reportaron hasta que llegamos a controlar la fuga y es un dato muy aproximado de lo que logramos recuperar. Este volumen, la verdad que es muy importante. Nosotros por mes en promedio utilizamos 16,000 litros por segundo y por mes con este volumen de los 600 litros, pues le estamos abonando un poquito a ese número que requerimos, ¿verdad? Lo estamos dejando en la red, como yo digo, lo mantenemos en la red, no dejamos que se nos escape. Y sí, como lo mencionas, arquitecto, en ocasiones pues reparas una fuga y se presenta otra, pero pues es una fuga nueva, obviamente, que no tenemos registrada, entonces puede ser que esté generando otro gasto, pero cada vez son menos. De hecho, nosotros tenemos 8 centrales operativas, como tú sabes, y 6 centrales foráneas,
para atender todo el servicio. Ahorita estamos equipando, la meta es llegar a tener un equipo en cada una de esas áreas de detección de fugas no visibles. Ya lo estamos logrando y tenemos programas permanentes, están haciendo recorridos en todos los circuitos, revisando cada vez más pues ese gasto que se nos está perdiendo, encontrarlo, y nos está costando más trabajo cada día pues encontrarlo, porque obviamente si está reparando, al principio avanzábamos muy rápido porque encontrábamos fugas pues muy fácil, porque había bastantes, exacto, y cada vez se nos va cerrando más pero aún así nosotros seguimos fijos con la meta que tenemos de 600 litros por segundo. Oye, y definitivamente lo ideal es reportar cuando uno ve una fuga a los servicios de agua y drenaje y no necesariamente utilizar otros medios para poder nosotros tener el registro. Ahora que tenemos el Omnicanal, se tiene un registro muy detallado de la ubicación, el tipo de problema, y de esta manera podemos atenderlo con mayor rapidez. Sí, es muy importante porque con este sistema que se implementó, que se conoce como AID, AID. Sí, pues prácticamente el ciudadano, si va en su vehículo o en algún transporte público y ve algún problema, si lo reporta por ese conducto, pues nos llega inmediatamente a nosotros. De otra manera, pues va filtrando, se llegan a un módulo y ese módulo lo manda a otra área, y esa otra área llega a nosotros, o en ocasiones no llega. Por eso muchas veces nos reportan que ya lo han hecho y no vamos a atender, pero es que a nosotros el área operativa no nos dimos cuenta. En otras ocasiones, como yo mencionaba hace unos minutos, utilizan otros medios que no están ligados al sistema y ese medio pues también lo tiene que capturar, filtrar, identificar a dónde va, quién le corresponde, y en ocasiones no nos alcanza a llegar a tiempo y la gente se queja. También es preocupante porque hay ocasiones que nos reportan algún trabajo y pues nos alarman porque dicen que tiene mucho tiempo. La verdad sí, a veces nos sorprende que tenga mucho tiempo y no nos hayamos dado cuenta. Pero vamos y ya está atendido, no hay ningún reporte. Entonces eso, pues también eso nos retrasa en atender, pues como quisiéramos, con más rapidez los trabajos. Entonces, ¿qué recomendación le haríamos a la población para que nos ayude a combatir este problema? Es importante el reporte, y entre más información nos puedan dar en su reporte, no es para ponerles una lista negra que se estén quejando, es para que nos ayuden a llegar más rápido, porque en ocasiones nos dicen, hay una fuga aquí en Obispado, aquí en Constitución. Híjole, pues andamos buscando por todos lados hasta encontrarlo, pero si ya nos dan una ubicación exacta, nos dicen entre qué calles, inclusive algún número de referencia del domicilio o del local comercial, pues nos permiten llegar inmediatamente a atender el problema. Esa sería una recomendación, que nos dieran la mayor información posible cuando hagan su reporte, y obviamente que nos ayuden mucho. Yo creo que el 60% de los reportes de fuga vienen del medidor. Aquí se construye un pie derecho, un tubo que sostiene el medidor, y mucha gente lo manipula, va y lo mueve, hace conexiones y no tienen cuidado, y nos generan bastantes reportes de fugas con ese problema. También pedirles ahí a los usuarios que nos pudieran ayudar un poco cuando tengan necesidad de hacer alguna conexión hacia su domicilio, etcétera, al momento de manipular con el medidor, porque o si pueden, que nos ayuden a protegerlo, ¿verdad? Porque también eso nos ayudaría mucho a cuidar, que todos nos ayuden a cuidar el agua. Eso sería una gran ayuda que se pudiera lograr. Pues Manuel, creo que le dimos una buena repasada a todos los problemas de fugas. Sí. Y yo te quiero agradecer por esta entrevista, también agradecerte por todo tu trabajo, porque realmente le has venido a inyectar agua y drenaje una chispa de buen humor, pero también de tecnología, de avances técnicos, y decirles a la gente que realmente estamos haciendo todo para
combatir el problema de las fugas y que la ciudad pueda tener el abastecimiento suficiente, sobre todo pensando en este verano. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias por su atención. Gracias.